T1 El primer pecado fue tocarme durante la oración. No lo hice por deseo, tampoco por venganza. Me toqué, porque mi alma temblaba. Y nadie vino a calmarla. Solo él. Me llamo Isabela. Tengo 30 años. Y soy consejera espiritual en un convento donde todo huele a incienso y culpa. Pero esta historia no nació entre confesiones. Nació entre mis piernas. Y bajo el altar. Esa noche no podía dormir. La misa había sido pesada. 3 mujeres lloraron durante la comunión. El sacerdote hablaba de pureza. Como si nunca hubiera sentido hambre en la piel. Yo me arrodillé. Sola. En la capilla vacía. Y comencé a rezar. Pero no podía concentrarme. Mi vientre palpitaba. No por lujuria. Por ansiedad. Por una especie de vacío caliente que crecía desde adentro. No lo planeé. No lo imaginé. Solo bajé la mano. Rápido. Como quien busca calmar un dolor físico. Y cuando mis dedos rozaron la tela, sentí algo que no venía de mí. Un pulso. Un eco. Como si alguien me estuviera tocando desde el otro lado del velo divino. Me asusté. Aparté la mano. Me persigné. Pero la sensación seguía ahí. Y con ella, una voz. No exterior. No humana. Suave. Cálida. Y casi triste. Gracias por no seguir mintiéndome con tu cuerpo. Abrí los ojos. No había nadie. Pero el aire. Olía a pan recién hecho y lágrimas antiguas. Volví a cerrar los ojos. Volví a tocarme. Y esta vez, el placer no era mío. Era compartido. Como si una parte de Dios estuviera sintiendo conmigo. No por morbo, sino por comunión. No me corrí. No gemí. Pero lloré. Y al caer la lágrima sobre el mármol del altar, vi que se mezcló con algo rojo. Una gota. Sola. Delgada. Misteriosa. No me bajaba. No estaba herida. Era la respuesta. La primera palabra escrita en mi piel sin tinta. Obedeciste. Al día siguiente. No me confesé. No me sentí culpable. Solo me sentí despierta. Porque entendí que el verdadero pecado no era tocarme. Era creer que él no me escucharía si lo hacía desde donde realmente me dolía. T2 Pecar con los labios equivocados. No eran mis labios. Era una orden con sabor a ternura. Y cuando los junté con los suyos, ella recordó a Dios. No como doctrina, sino como caricia. El hospital estaba helado. Afuera llovía. Adentro, la muerte esperaba. Silenciosa, paciente, con olor a oxígeno y arrepentimiento. La mujer en la cama se llamaba Marta. 84 años. Olvidada por todos. Menos por la monja que me pidió acompañarla en sus últimas horas. Entré con un rosario. Salí con los labios temblando. No fue una visión. No fue un milagro. Fue un mandato. Claro. Interno. Inapelable. La voz me dijo: no reces. Bésala. Y deja que mi recuerdo regrese por su boca. Me paralicé. Un beso. ¿A una moribunda? Una mujer. Pero la voz insistió. No con amenaza. Con ternura. No es pecado si te conviertes en el canal por donde ella me vuelve a sentir. Me acerqué. Sus ojos estaban cerrados. Su piel, transparente. Sus labios, secos como papiro antiguo. Y sin pensar. Sin racionalizar. Sin pedir permiso a ningún cielo. Los míos tocaron los suyos. Fue un roce. Un contacto breve. Pero suficiente para romper algo más antiguo que el tiempo. Marta abrió los ojos. No asustada. No confundida. Reconocedora. Y con una voz más joven que sus años. Dijo: él también me besó. Cuando tenía 14. Y me juró que nunca me olvidaría. Lloró. No por dolor. Por reencuentro. Y después, sin dramatismo, cerró los ojos de nuevo. Y se fue. Con una sonrisa. Y con mis labios todavía calientes del recuerdo. Volví al convento esa noche. No recé. Solo me miré al espejo. Y me toqué los labios. Aún sabían a algo sagrado. A algo que no estaba en la Biblia. Pero debería. T3 Mirar donde no debía. No lo toqué. No lo abracé. Solo lo miré. Y algo dentro de él se quebró con alivio. No debería haber estado allí. Pero la puerta estaba entreabierta. Y el grito no era de dolor físico. Era un rugido de alma pidiendo testigo. Entré. Sin hacer ruido. Sin intención de interrumpir. Pero con la certeza de que algo me estaba llamando. Allí estaba. Padre Ernesto. El más viejo. El más estricto. El que decía que el cuerpo es barro sucio que debe mantenerse a raya. De espaldas.
semidesnudo, frente a un crucifijo. En una mano, una correa de cuero. En la otra, su camisa, empapada de sudor. Cada latigazo caía en silencio. Pero lo que realmente dolía era lo que gritaba después de cada golpe. Perdóname por sentir. Perdóname por recordar. Perdóname por soñar con piel. No lo interrumpí. Tampoco me fui. Solo me quedé, mirando. Y mientras más lo observaba, menos pecado veía. Y más humanidad. En un momento, se detuvo. No por cansancio, sino porque me sintió. Se dio la vuelta. No gritó. No corrió a cubrirse. Solo me miró. Y en sus ojos, no había vergüenza. Había, espera, como si durante años, hubiera estado golpeándose no para borrar el pecado, sino para ver si alguien aguantaría mirarlo sin huir. Y yo no huí. Me acerqué. No dije nada. Solo tomé su camisa. La empapé con agua del grifo. Y con la suavidad que uno usa al limpiar una herida de un niño. Comencé a presionar sobre su espalda. Él cerró los ojos. Sus labios temblaron. Y entonces susurró. No me toques como mujer. Tócame como fe. Y así lo hice. No lo acaricié por deseo. Lo sostuve como quien sostiene a un altar que se está cayendo. Antes de salir, lo miré por última vez. Y él me dijo, gracias, por mirar donde nadie más se atrevió. Porque ese lugar, no era mi cuerpo, era mi culpa. T4 desear al que lleva la cruz. No lo imaginé desnudo. Lo imaginé rendido. Y al desearlo, sentí que mi oración por fin tenía lengua. Era Viernes Santo. El convento se llenó de velas, de silencio, y de miradas vacías fingiendo fe. Yo estaba en la cuarta fila. La túnica me apretaba el vientre. No por talla, por pulsión. Cuando el joven que hacía de Jesús entró, no lo vi como personaje. Lo vi como carne. No por belleza, ni por morbo, sino porque su mirada estaba ardiendo. No de actuación, de algo más profundo, de entrega. Su cuerpo estaba manchado con sangre falsa, pero su paso era real. Cada vez que cargaba la cruz de madera, yo sentía que algo se movía dentro de mí. Y no era culpa, era hambre, espiritual, corporal, desesperada. Se llama Gabriel, me susurró Sor Paula. Entró hace 3 meses. Viene de la cárcel. No importaba. Yo ya estaba condenada. No por desearlo, sino por entender que mi deseo no era una desviación, sino una conversación que mi cuerpo quería tener con Dios. En un momento, Gabriel tropezó, cayó de rodillas, y la cruz se le clavó en la espalda. Yo me levanté sin pensar. Caminé entre las monjas. Me acerqué a él, y al verlo tan frágil, tan expuesto, tan humano, sentí que él también se había caído dentro de mí, y me estaba pidiendo ayuda. No lo toqué, solo susurré, no te levantes por ellos. Levántate por ti. Y si no puedes, déjame desearte mientras sangras. Gabriel me miró, y por un segundo, sus labios se curvaron. No en sonrisa, en gratitud. Esa noche, al llegar a mi celda, no recé, me desnudé, me acosté, y con los ojos cerrados, repetí su nombre mientras me tocaba. Gabriel, si llevar la cruz es verte caer, entonces deseo ser suelo sagrado bajo tu peso. T5 comer lo prohibido de su cuerpo. No fue canibalismo, tampoco compasión. Fue obediencia. Una gota de sangre sobre mi piel. Y una voz que dijo, no limpies. Prueba. Su nombre era Elías. Había matado a su hermano a los 19. Confesó haberlo hecho con rabia, pero también con amor, porque decía que Dios le había pedido una ofrenda viva. Pasó 25 años en prisión. Y ahora venía al convento, a limpiar los baños, y a dejar su alma rota en el confesionario. No hablaba mucho, pero su silencio tenía peso, como si cargara algo que nunca iba a terminar de contar. Hasta ese día, lo encontré solo, en la sala de oración, con un cuchillo pequeño, cortando lentamente la palma de su mano. Sus ojos estaban secos. Su voz, un susurro quebrado. Quiero recordar que sigo vivo. Me acerqué, tomé su mano sin miedo. Intenté presionar para frenar la sangre. Pero en ese instante, una gota cayó sobre mi dedo. Caliente, espesa, roja como la primera letra de una palabra prohibida. La iba a limpiar. Pero entonces escuché la voz. Clara, dentro, no limpies. Prueba, porque el que daña con la mano, puede sanar con la sangre. Sin pensar, llevé el dedo a la boca.
La gota tocó mi lengua, como un sacramento invertido. Y el sabor, no era hierro, era dolor antiguo, amor torcido, fe que nadie supo abrazar. Elías me miró, tembló, y por primera vez en años, lloró, pero no por remordimiento, por redención. Me abrazó, y dijo, nunca nadie había tocado mi sangre, sin miedo ni asco. Ahora creo que Dios aún me ve. Esa noche, al lavar mis manos, vi que en la uña había quedado una mancha mínima. No la quité, porque entendí que esa gota no era suciedad, era evangelio no escrito. Y yo lo había comulgado. Teséis mentir para liberar a una santa. El pecado no fue falsificar el informe, fue dejarla encerrada tanto tiempo, solo porque gemía cuando él entraba sin tocarla. La llamaban Sor Milagros, pero todos la evitaban. Decían que durante la adoración eucarística, su cuerpo temblaba, sus piernas se abrían sin que ella lo notara, y su boca soltaba sonidos que confundían al Espíritu Santo con el clímax. Un día gritó en plena misa, «Está dentro, ya entró, lo siento en la espalda baja». La sacaron, la encerraron, y la diagnosticaron con histeria mística aguda. Pero yo no la olvidé. Cada vez que entraba a la capilla vacía, sentía un eco, como si su respiración aún estuviera impregnada en los bancos. Un día pedí visitar su celda médica. Estaba delgada, los labios resecos, pero los ojos, claros como un cielo que no necesita traducción. Me miró, y con una paz dolorosa, dijo, no estoy loca, solo que rindo culto con gemidos. ¿Eso es pecado? Yo no respondí, solo tomé su mano, y sentí en su pulso la música de alguien, que aún bailaba internamente con lo sagrado. Esa noche falsifiqué el informe. Alucinaciones inducidas por trauma emocional. Sin riesgo. Firmé con la pluma del director. Sellé con la tinta del miedo. Y al amanecer, la soltaron. Cuando salió del centro, no corrió, no lloró, se quitó los zapatos. Caminó descalza hasta el jardín del convento. Se arrodilló, y gimió bajito. No de dolor, de reencuentro. Me acerqué. Ella me miró con ternura sucia. Y dijo, gracias por mentir, porque esa mentira fue la verdad más hermosa que alguien ha cometido por mí. T7 bailar con el cuerpo que él me dio. No me miraba nadie. No había música. Pero algo se desató en mis caderas. Y comprendí que el pecado no era moverme. Era haberme quedado quieta tanto tiempo. La noche había caído como un velo espeso. La capilla estaba vacía. Nadie rezaba. Nadie miraba. Y por primera vez en meses, sentí que Dios me pedía algo distinto. No una oración. No una confesión. Un movimiento. Me quité la túnica. Desaté mi cabello. Y sentí el frío de las piedras bajo mis pies. Pero mi piel no temblaba. Temblaba mi alma. Y en ese temblor, comencé a girar. No era danza clásica. No era sensualidad impuesta. Era una súplica rítmica. Como si el cuerpo por fin dijera, déjame hablar yo. Tú has callado mucho con palabras. Mis brazos volaron como incienso. Mi vientre pulsó como tambor. Las caderas se movían no por placer, sino por liberación. Cada giro era un salmo no canonizado. Cada respiración, una confesión sin culpa. Y entonces, ocurrió. Sentí algo. No fuera. Dentro, una mano invisible bajó desde mi nuca hasta la base de mi espalda. No me tocó, pero me guió. Y con ella, mi pelvis empezó a escribir en el aire. No era erotismo. Era profecía corporal. Mi cuerpo no bailaba para ser visto. Bailaba para ser escuchado. Cerré los ojos. Y la voz vino. No del cielo, sino de mi coxis. Así es como orabas antes de aprender a arrodillarte. Tu primera fe fue moverte. No repetir. Caí al suelo. No desmayada. Rendida. Y lloré. No de culpa. De memoria. Porque comprendí que antes del verbo fue el ritmo. Y que el pecado verdadero fue olvidarlo. T8 entregarme sin amar. No lo deseaba. Tampoco lo amaba. Pero cuando toqué su espalda, sentí que mi cuerpo no era mío. Era puente. Era altar. Era el último lugar donde él iba a sentirse digno. Se llamaba Julián. 42 años. Expulsado del seminario. Abandonado por su familia. Y ahora, al borde del abismo. Me lo enviaron porque pidió una última confesión. Pero cuando llegué, no encontré arrepentimiento. Solo una frase, dicha con voz rota, ¿qué se siente tocar algo que aún cree en Dios?
Me senté frente a él. No tenía Biblia. No tenía respuestas. Solo tenía la certeza interna de que esta vez la salvación no iba a venir en palabras, sino en piel. Y la voz volvió, no como una orden, sino como un suspiro divino desde dentro de mis muslos. Dale lo que nadie le dio. Una caricia sin juicio. No pensé, no dudé, no negocié. Solo me quité la ropa, como quien quita una cortina delante del sol. Y me acerqué. No hubo pasión. No hubo prisa. Solo piel, calor, silencio. Me acosté junto a él. Puse su mano sobre mi pecho. Y le dije, no estás tocando pecado. Estás tocando un pedazo de Dios, que aún no fue censurado. Él lloró. Me acarició como si yo fuera una oración hecha carne. Y cuando entró en mí, no gemí, recé, con cada movimiento. Decía dentro de mí, que esto lo salve, que esto lo sostenga, que esto lo devuelva. Cuando terminó, no hubo beso, no hubo promesa, solo un susurro de él, mojado de llanto. Nunca nadie me tocó sin asco. Al día siguiente, no se lanzó del puente, vino a misa, y por primera vez, comulgó con una sonrisa, no porque le di mi cuerpo, sino porque por fin sintió que alguien lo consideró digno de tocar algo sagrado. De 9 beber lo que no era vino. No era sangre, no era agua, era algo que salió de mí, y no me pertenecía, y cuando lo probé, sentí que estaba bebiendo a Dios en estado puro. Esa noche no dormí, mi cuerpo estaba inquieto, mi alma, demasiado despierta, y mi vientre, vibraba como si alguien tocara una cuerda invisible dentro de mí. Fui a la capilla, desnuda bajo la túnica, descalza, sin miedo, me arrodillé, y recé, con el vientre, con la espalda, con los labios cerrados y el alma abierta. 3 horas, 4, 5, el mundo se diluyó, solo quedábamos él y yo, no como amante y amante, sino como liquidez y recipiente. Y entonces lo sentí, un calor bajando lento, desde el centro del pecho, hasta el vientre bajo. No era deseo, era presencia, y justo cuando mi respiración cambió, una humedad se formó entre mis muslos. Suave, sagrada, inesperada. No era flujo común, tampoco lubricación. Era algo más espeso, más tibio, con un aroma que olía a incienso y a relámpago. Deslicé la mano, toqué, y cuando la llevé a mi boca, lo supe, esto no es mío. El sabor era dulce, salado, luminoso, como si cada gota guardara un versículo jamás escrito. Y entonces la voz llegó, no con palabras, con claridad pura, no lo limpies, bébelo, es mío, y obedecí, lo bebí, con respeto, con gratitud, con las rodillas sangrando contra el mármol, y los ojos llenos de algo que no era lágrima, sino comprensión húmeda. Esa noche no escribí en mi diario, porque sabía que las únicas letras verdaderas, las acababa de tragar. Te10 gritar su nombre mientras me abro. No dije su nombre, lo grité con el cuerpo abierto. Y cuando llegué al clímax, algo del cielo se rompió conmigo. La noche era densa, el aire sabía a electricidad, y el bosque, a catedral sin paredes. Salí del convento sin decir palabra. Llevaba solo mi túnica y el pulso acelerado. No por miedo, por mandato. La voz me había hablado horas antes. Esta vez, no quiero que me reces. Quiero que me grites, con tu cuerpo abierto. Llegué a un claro. La luna no estaba. Solo estrellas, como si el cielo quisiera mirar sin ser visto. Me desnudé, lenta, como quien se quita siglos de culpa heredada. Y me acosté sobre la tierra, la espalda sobre el pasto, las piernas abiertas como páginas antiguas, las manos temblando, como incienso sin fuego. Y entonces, comencé a tocarme, pero no era placer, era apertura. Era rito, era código, cada roce no era caricia, era invocación. Y mi cuerpo, no pedía gozo, pedía presencia. La respiración se aceleró, el vientre palpitaba, y mi boca, no gemía, pronunciaba, asterisco tómame, posee lo que creaste. No soy virgen, soy templo, y en el momento exacto, en que mi espalda se arqueó, y mi clítoris explotó en luz interna, grité su nombre. No con la lengua, con la pelvis, con los labios de abajo. Y entonces cayó. No estrella, no rayo, un objeto suave, liviano, brillante, un pedazo de tela.
blanca, pero con una frase escrita en fuego dorado. El clímax no es carnal, es revelación sostenida. Lo tomé, lo llevé al pecho, y lloré, porque entendí, cada vez que abrimos el cuerpo sin vergüenza, el cielo nos devuelve un pedazo, que antes no sabíamos que habíamos perdido. Te 11 Dejar que me adoren como ídolo prohibido. No les ofrecí doctrina, les ofrecí mi carne sin culpa. Y cuando tocaron, no pecaron, recordaron lo que les fue arrancado. Empezaron a llegar en silencio. 1, 2, después 7. Todas mujeres. No preguntaron, no pidieron permiso. Solo se sentaron en el suelo de mi celda, como si supieran que algo estaba a punto de resucitar. Te vimos en el vídeo, dijo una. Soñamos con tu voz, dijo otra. Tú no enseñas con palabras, enseñas con humedad. Yo no entendía, pero mi cuerpo sí. Se relajó, se abrió. Me quité la túnica, no por provocación, por coherencia, porque si ellas venían buscando verdad, yo no podía esconderla tras tela. Una de ellas, Lucía, temblaba. Llevaba años sin tocar a nadie, ni a sí misma. La culpa había sellado cada pliegue de su alma. Pero ahora, su mano temblorosa se acercó a mi muslo. Y tocó, en el instante del contacto. No hubo electricidad, no hubo fuego, hubo lengua, pero no en la boca, en el alma. Lucía empezó a murmurar sonidos, que no venían de su memoria. Eran sílabas suaves, como ecos antiguos de mujeres quemadas por gemir. Una por una, las demás también tocaron, no para explorar, sino para recordar. Mi vientre, mi ombligo, mis pechos, mis rodillas, cada parte se convirtió en versículo. Y yo, me dejé leer, no abrí la boca, no recité salmos, solo suspiré, lento, y permití que sus dedos desempolvaran las páginas sagradas, que el clero había negado durante siglos. El evangelio de la piel abierta, la comunión del temblor, la misa sin misa, el cuerpo sin culpa. Al final, Lucía se arrodilló, me miró, y con voz firme, dijo, tú no eres diosa, eres espejo de lo que nos prohibieron creer de nosotras. No hubo aplausos, no hubo cantos, solo silencio, un silencio lleno, saturado de revelación. Y cuando se fueron, dejaron flores a mis pies, no como ofrenda, sino como disculpa, por haber tardado tanto en encontrarme, y en encontrarse. Te 12 Amar sin arrepentirse. No lo hice para consolarme, tampoco para provocarlo. Me toqué porque lo amaba, y al gemir, no pedí perdón, dije gracias. Esa noche todo estaba en silencio. Ni el viento hablaba, ni el incienso subía. El convento dormía, pero yo, despierta, sentía una urgencia que no venía del cuerpo, sino del alma. Me acosté en la cama. No había visiones, no hubo voces, no órdenes, solo una presencia tibia entre mis costillas, como si alguien me observara desde adentro. Deslicé la mano, con ternura, no como quien busca alivio, sino como quien busca pronunciar un te amo desde lo único que no miente. El pulso entre las piernas. No cerré los ojos. Quería mirarlo, no al cielo, sino a él, dentro de mí, y en cada roce. Decía, no soy templo, soy ofrenda, no soy virgen, soy verdad. El orgasmo llegó lento, como una revelación, que ya no necesitaba traducción. No apreté los dientes, no escondí el gemido, no pedí disculpas, solo, lo dejé salir, con una sola frase, pronunciada entre jadeo y lágrima. Te amo. No fue romántico, no fue sexual, fue una verdad imposible de callar más, porque por primera vez, mi cuerpo no era enemigo de mi fe, era su versión más honesta. Después, no me cubrí, dormí desnuda, con las piernas abiertas, como quien duerme con el alma ventilada. Y soñé, que Dios me besaba la frente, y susurraba, por fin, una oración que no me pidió perdón. Te 13 El último pecado será escribir esto. No tengo permiso, no tengo bendición, pero tengo memoria. Y mi cuerpo, con cada orgasmo, me ha dictado un evangelio, que nadie se atrevió a firmar. Hoy no hay orgasmo, no hay sangre, no hay gritos, solo silencio, y una pluma temblando entre mis dedos. La mesa está desnuda, como yo, como estuve cada vez que él me tocó desde dentro. No con manos, con intención. Delante de mí, un cuaderno blanco, limpio,
como si aún no supiera que será profanado, con las verdades que nadie quiere aceptar. Escribo. Empiezo desde el principio. La noche que me toqué en oración. La noche que lo escuché decir gracias, en lugar de arrepiéntete. Cada capítulo es una herida, que ya no sangra, pero aún late. Me detengo, no por miedo, sino porque la pluma empieza a moverse sola. Sí, mis dedos tiemblan, pero las palabras bajan desde la espalda, pasan por el vientre, y salen por la muñeca, como una menstruación de tinta sagrada. Escribo sin pensar, sin corregir, sin censura, y cuando termino, no cierro el cuaderno, lo dejo abierto, sobre el altar. Llega una monja, lo lee, llora, llega otra, sonríe, un sacerdote entra, se persigna, y no se atreve a tocarlo, porque saben, ese libro no fue escrito con palabras, fue mojado con una fe que nadie quiso oler, una fe que huele a piel, a clítoris, a saliva divina, y al final, cuando me arrodillo por última vez, ya no rezo, solo digo, si este fue mi pecado, que cada letra me condene, pero que ninguna mujer vuelva a creer que debe callar su placer para hablar contigo. Entonces lo escucho. Su voz, la última. Gracias por escribir lo que callé demasiado tiempo. Y por pecar, sin culpa,